Bueno, buenas tardes a todos. Desde estas quintas jornadas de la Red Nacional del Campo de la Práctica damos la bienvenida al doctor Alejandro Spiegel. Muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a pensar en este momento tan particular, ¿no? Porque cada cambio de época tiene su momento, y hoy va a trabajar junto a nosotros sobre su última publicación, su libro sobre inteligencia artificial, ideas, propuestas y recursos para enseñar hoy mirando al futuro, editado por la editorial Homo Sapiens. Pero antes de su palabra y de todas sus reflexiones, vamos a conocer un poco más de su larga trayectoria. Laura, ¿nos compartís su trayectoria? Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenido, profesor. Bueno, como dijo Jorgelina, es solo una breve síntesis de su vasta trayectoria profesional. Alejandro Spiegel es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador, profesor titular en la misma universidad, asesor acerca de aprovechamiento educativo de diferentes recursos y estrategias. Se desempeña como conferencista internacional, dicta cursos de posgrado en universidades nacionales e internacionales, es consultor en tecnología educativa y asesor en la producción de recursos didácticos y en el diseño y coordinación de estrategias colaborativas y de educación a distancia. Dirige el Laboratorio de Tecnologías para la Socialización de Conocimiento en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Universidad Tecnológica Nacional se encuentra a cargo de la dirección del grupo de investigación denominado Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación y del Centro Cultural de la Facultad Regional de San Nicolás. Es autor de numerosos libros para educadores, jóvenes y niños, obras de teatro y produce videos de divulgación científica. Algunas de sus publicaciones son Pantalla, Derechos, Cultura y Conocimiento, Decidir frente a las pantallas, Docentes y videos en tiempos de YouTube, Ni tan genios ni tan idiotas, Tecnologías que enseñar a las nuevas generaciones, Planificando clases interesantes, Nuevas tecnologías, saberes, amores y violencias, Construcción de identidades dentro y fuera de la escuela. Bueno, a continuación nos va a compartir su última publicación, como dijo Jorgelina, Inteligencia Artificial, ideas, propuestas y recursos para enseñar hoy mirando al futuro. Bueno, lo escuchamos. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí y agradezco la invitación. Antes de empezar a compartir la presentación, quería hacer unas breves reflexiones, digamos, que enmarquen la inteligencia artificial desde una mirada pedagógica crítica, digamos, ¿no? Hay cuestiones que pasan alrededor de la inteligencia artificial que no son nuevas, ¿no? O sea, quien, quien, quien le pide al chat GPT una respuesta y la corta y pega en un trabajo, sea en el nivel educativo que sea, antes se la pedía a Google o antes se la pagaba a un compañero o a un tío o a un maestro particular. Eso no es nuevo. Lo que no es nuevo entonces es la relación entre el estudiante y el conocimiento. Las distintas relaciones, las distintas configuraciones de esta relación. Entonces, esto por un lado, que me parece interesante. Por otro lado, como estamos en el marco de una red de formación, a mí me parece muy interesante pensar en nuevas configuraciones de aula, ¿no? Ya lo voy a desarrollar cuando empiece a presentar las diapositivas, pero me parece que, o sea, nuevas configuraciones, nuevamente. Freire habló de parte de lo que yo voy a hablar, Giroux habló de lo que yo voy a hablar, pero básicamente de lo que se trata es de poder romper esta brecha que se ha creado en el 2001 entre
nativos e inmigrantes digitales, entre los millennials, centennials, generación X, generación Y, y todas las cuestiones donde presentan a los estudiantes y a los jóvenes y a los niños como los conocedores, los sabedores, los expertos de la tecnología, y nos dejan a nosotros, en todo caso, en un lugar. En el 2001 Prensky decía inmigrantes, pero en todo caso nos dejan en el no millennial, no centennial, y es paradójico como aquellos o aquellas estudiantes de profesorados que fueron millennials, centennials, etcétera, etcétera, dejan de serlo cuando se transforman en docentes. Me parece que ahí hay temas para pensar también, ¿no? En todo caso, para discutir esta categoría, o en todo caso también para discutir qué, cómo se construye la palabra en el aula, ¿no? Si esos saberes, digamos, que como hemos visto también en la pandemia, no son totalizadores, no es que sabían usar todas las tecnologías, sino que saben usar las tecnologías que saben, y de alguna manera, cómo se pueden configurar tramas entre esos saberes y los saberes del docente. Y en este mismo sentido, pensar cuáles son los saberes del docente vinculados con la tecnología. O sea, finalmente, a través de los últimos 50 años que han transcurrido entre los ingresos de las primeras computadoras a las aulas, aproximadamente, digo 50 años aproximados, en algunas antes, en algunas después, nos han llenado de cursos, de la idea de que tenemos que saber nosotros para poder enseñar. Esta hipótesis de que tenemos que saber todo, esta hipótesis de la seguridad absoluta, me parece, digo, la seguridad absoluta que da la hegemonía del saber, ¿no? O sea, de tener todo el saber, de poder, de un escenario donde se maneja, se evalúa y se aprueba en función de un escenario acotado de saberes y dominado por el docente. Me parece que era momento de ponerlo en discusión, ¿no? Porque hay otros saberes, siempre hubo otros saberes. Ahí mencionaba algunos libros, ya en el 2001, yo proponía a la vida cotidiana como recurso didáctico. Y hoy esa vida cotidiana, también está atravesada por la inteligencia artificial, obviamente por las tecnologías móviles, por los celulares, y hoy también por la inteligencia artificial. Entonces, me parece que es importante pensar en cómo hay otros saberes y cómo se pueden articular, y también trabajar desde la formación en la incertidumbre. Bueno, Philippe Mérieux hablaba en su momento de que muchas veces enseñamos respuestas a preguntas que no se formularon. Bueno, a mí me parece que los estudiantes que efectivamente reciben respuestas permanentemente de sus tecnologías, por ejemplo, del ChatGPT, no tienen preguntas, o sea, no hay preguntas. Entonces, ¿cuál es, yo en dónde, entre comillas, invertiría el tiempo de formación? No en respuestas, sino en saber formular preguntas, en interrogaciones, en que los y las maestras y profesores puedan llegar a ofrecer interrogantes en este tiempo de la sociedad de la información, donde hay más información publicada que nunca en la historia de la humanidad. Es tiempo donde los y las profesores y profesoras formulen buenos interrogantes y se abran a otros saberes que quizás no dominan. Entonces, por eso decía de preparar para el interrogante, para la incertidumbre, más que para las certezas y para la hegemonía de saberes. Bueno, dicho esto, y retomando la idea de recuperar los interrogantes, una buena pregunta es ¿por qué la inteligencia artificial se difunde hoy? ¿Por qué hoy? Siendo que en realidad el primer desarrollo de la IA o de
la máquina que piensa, digamos, o de respuestas como si fueran respuestas de máquinas como si fueran de humanos, es de alrededor de la mitad del siglo XX. ¿Por qué hoy? Claro que hay una gran capacidad de procesamiento, ¿no? O sea, no son las mismas las computadoras de hace 10 años, 20, 50 o 75, evidentemente. Pero la principal razón es que vivimos en un mar de datos. Vivimos en un mar de datos que producimos especialmente con nuestros teléfonos celulares. No los producimos ingenuamente, los producimos porque es la prenda de cambio para bajarnos, entre comillas, aplicaciones, instalar actualizaciones, etcétera. Siempre nos piden aceptar cedernos los datos y cada uno de nosotros cede los datos. Hay una batalla de distintos grupos sociales para mantener la privacidad de los datos, que efectivamente es una batalla cultural que se ha perdido. Entonces, algunos, como el filósofo Fioridi, dice que somos sujetos analógicos en un mar de datos. Y efectivamente, este mar de datos, esta cantidad impresionante de datos que producimos, tengamos el teléfono apagado, cuando le pedimos a un asistente como Alexa o como Siri o como la que sea, o cuando activamos la localización del Waze o cuando mandamos por WhatsApp, todos esos datos van y se procesan, ¿no? Entonces, esta gran capacidad de procesamiento y este mar de datos generan, digamos, situaciones que hay algunos, como el chiste este que está acá, que unos pocos, que a mí me gusta pensarlo como nuevos señores feudales, que tienen en el territorio de los datos, tienen la potestad de saber, de manejar y demás. Acá está Zuckerberg. Pero digo, están los que procesan y están los que tienen los datos, ¿no? Zuckerberg en este caso es el dueño de Facebook y tantas otras aplicaciones. Pero entonces, ¿cómo se genera este mar de datos? Especialmente con los dispositivos móviles, ¿no? Y en ese campo están la estrella o la parte visible, la cara iluminada de la inteligencia artificial, aparece el ChatGPT, como el ChatGPT. También hay otros, cada uno de estos señores feudales tiene su propio ChatGPT, que en un caso es el Bard, del otro el Bing Chat, y hay tantos otros, ¿no? Sin embargo, quiero acentuar un tema importante. El ChatGPT toma el lugar, por analogía, a las cintas Koch. O sea, claramente no es la inteligencia artificial, es una marca de un tipo de inteligencia artificial, así como las cintas Koch era una marca de cinta adhesiva. El ChatGPT es una marca de una empresa de un tipo de inteligencia que se llama generativa, ¿no? O sea, cuando le preguntamos y demás, va aprendiendo en la medida de que tiene todo este mar de datos y nuestras respuestas, etc. Entonces, esto me parece una primera aclaración así informativa. Pero más importante que esta aclaración que yo hacía, como nota al pie, es preguntarnos cuál es la relación entre el desarrollo tecnológico y el progreso humano. Si es exactamente lo mismo. Porque hay un sentido común instalado, no ingenuamente, que cada desarrollo tecnológico es un avance para la humanidad. Y a mí me parece que valdría interrogarse entre los futuros maestros esta cuestión. Valdría interrogar en clase a los estudiantes para que discutan, pero digamos, partiéndolo en pedazos, ¿no? O sea, progreso, ¿qué es progreso? ¿Y qué es humano? ¿Y qué es progreso humano? O en otros términos, interrogarnos acerca del futuro. O sea, me parece que hay algo que tengo la certeza de que
la discusión sobre qué futuro imaginamos, la idea prospectiva, no está en la mayoría de las aulas. Y sería buenísimo en el aula primaria, y sería buenísimo en las aulas de formación docente, y sería buenísimo en cada aula, en la universidad también. ¿Qué futuro imaginamos? ¿Cómo se construye ese futuro? ¿Cómo logramos que ese futuro sea progreso? ¿Y qué lugar queremos que las tecnologías tengan en ese progreso y en ese futuro? ¿Se entiende? Hay como un nudo de interrogantes para hacer. Y en ese sentido, me parece que entre los interrogantes aparecen lo que me gusta llamar laberintos, ¿no? O sea, los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial. ¿No? Claramente la pregunta anterior es todo un conjunto de preguntas, pero llegando más a la inteligencia, volviendo a la inteligencia artificial, hay una cantidad de desafíos que exceden, y por mucho, el desafío de ver cómo usamos la inteligencia artificial en el aula o cómo identificamos el uso de inteligencia artificial que hacen nuestros estudiantes. Exceden en mucho. Entonces, hay desafíos que no son visibles en general. ¿Por qué no son visibles? Bueno, Paul Ricoeur hablaba de la distancia justa que deberían tener los jueces. Y a mí me gusta el aporte de Paul Ricoeur porque él habla, porque esa distancia justa de los jueces a mí me suena pertinente para pensar en la distancia justa para juzgar, para analizar, para pensar. Y en ese sentido estamos demasiado cerca de las pantallas. O sea, las pantallas no nos dejan ver exactamente toda la cantidad de dimensiones que hay alrededor. Parecido a las paredes de un laberinto, ¿no? Que no nos dejan ver la salida o no nos dejan ver por dónde ir. Bueno, entonces estamos hablando de desafíos. Estamos hablando de desafíos que no son visibles a simple vista necesariamente, que exceden lo del sentido común de cómo usar o cómo usan nuestros estudiantes. ¿Y por qué la idea del laberinto también? Bueno, me inspiré también en la historia esta de Ariadna y Teseo, y el Minotauro. Es una vieja historia repetida a lo largo de la humanidad y a lo largo de la literatura, que hay un pretendiente para la princesa que no es bien visto por el padre, por el rey, y entonces, para hacer la vida imposible, le propone a Teseo, el rey, le propone a Teseo entrar en un laberinto donde al final hay un minotauro, o sea, tenía un peligro al final, en algún lugar, y no podía salir. Y Ariadna, la enamorada, la princesa en cuestión de esta historia, le da a su enamorado, como una ayuda, le da un hilo para que vaya desenrollando y pueda volver al estilo de las migas de pan de Hansel y Gretel más adelante, que pueda volver a salir. Entonces, en este punto, y antes justamente de profundizar, a mí me gustaría pensar o proponerles pensar en si una de las misiones de las instituciones educativas en general no sería dar estas puntas de laberinto, estos hilos para que los jóvenes puedan encontrar salidas propias, construir salidas, ¿no? O sea, si este hilo que le daba Ariadna a Teseo no podría ser parecido a los que tendrían que surgir en las aulas a partir de la construcción. Pero ya llegaremos a eso, ¿no? Pero me parece que la idea del laberinto es rica metafóricamente para hablar de los desafíos, ¿no? En este sentido, las paredes del laberinto se hacen más opacas y la salida más difícil porque la inteligencia artificial está rodeada, vamos a decir, está connotada con la eficiencia. Parece que la inteligencia artificial, que tiene tantos datos y responde tan rápido y de cualquier cosa, es eficiente. ¿Qué significa eficiencia? Vale la pena preguntarnos, ¿no? Entonces, ahí la eficiencia se pareciera ser
que es objetiva, que es correcta y demás. Y en el punto de la eficiencia, es un tema a discutir, que vamos a ver que hay especialmente un laberinto varios que refieren a esto. Y el otro es la racionalidad instrumental. ¿Qué es racionalidad instrumental? Es la cadena de medios afines, es algo porque me conviene, ¿no? Y en ese punto pareciera que la razón serviría para lo conveniente, para lo personal, empresarialmente, en el caso de los grandes señores feudales, pero para cada uno de nosotros. Mira, lo uso porque me gusta, porque me conviene, porque me sirve, hago tal cosa, doy mis datos porque me conviene. Me parece que hay otra racionalidad. Hay un autor que se llama Stephen Toulmin, que escribió un libro que se llama El retorno a la razón. Él habla de razonabilidad para oponer al uso de la razón instrumental. Y en la razonabilidad, Toulmin propone la inclusión de la ética, ¿no? Y entonces me parece que vale la pena preguntarse por la eficiencia, vale la pena preguntarse por la racionalidad instrumental, por el estoy cómodo, me conviene, etc. Por si hay otras connotaciones u otras dimensiones que vale la pena visibilizar, ¿no? Y entonces finalmente llegamos a los laberintos, ¿no? Fíjense que el laberinto 0 que está al pie es justamente el que yo decía que es el que nos preguntamos la mayoría de los docentes. ¿Cómo sumar significativamente la IA a tus clases en escenas educativas donde aporte para mejorar? Esta formulación así da cuenta de una complejidad igualmente, ¿no? O sea, no sumar la IA solamente por sumarla, sino para que valga la pena sumarla para algo, cosa que se puede sumar, que vale la pena pensar en desarrollo de IA para hacer o para desarrollar clases que puedan potenciarse, pero no siempre. Igualmente, intencionadamente el 0, el obvio, lo dejo al final, porque creo que hay otros que justamente, decía antes, son los que no se visibilizan. Por ejemplo, el primero, que habla de las clasificaciones de estos datos, o sea, nuestra vida cotidiana, hay una idea de datificación, es la vida cotidiana convertida en datos. Nuestra vida cotidiana convertida en datos van haciendo esos datos y esas clasificaciones que hace la inteligencia artificial, los ubica en categorías. Por ejemplo, en mi caso, digamos, hombre, docente, casado, padre, nacido en, vive en, con tal nivel de ingreso, con distintas cuestiones que se van cruzando. Y de pronto estoy en categorías donde, por ejemplo, si uso redes sociales, me aparecen algunas noticias para que lea. Si estoy en Netflix, me aparecen algunas películas para que vea. Hay algo de lo que ocurre con la información que tiene que ver con estas categorías. Hay una idea en general que Netflix va viendo las películas que te gustan y entonces te ofrece las películas que te pueden gustar. No es así linealmente. Estás en algunas categorías que, dicho sea de paso, no sabes, nadie está obligado a decirla. Entonces, me parece que es interesante dar cuenta de esto. Antes de pasar al laberinto siguiente, quiero también mencionar, porque me parece relevante, el lugar de los movimientos sociales. Hay muchos que están alertando sobre estas cuestiones. Y creo que el lugar de los profesorados y el lugar luego de las aulas es visibilizar que por más comodidad que nos den las tecnologías, no es que todos hacen lo mismo, sino que hay algunos que hacen algunas cuestiones vinculadas con visibilizar estos desafíos, estos problemas, estas oportunidades, estos laberintos. El segundo son los sesgos de la IA, los aciertos, errores y respuestas tendenciosas, que le apunta a la pretendida objetividad de la respuesta de la IA. Hay ya investigaciones que dan cuenta del sesgo y hay una cantidad de materiales bastante impresionantes de grupos sociales y de
académicos que dan cuenta de que, por ejemplo, ¿no? Hay aplicaciones de IA que identifican caras, ¿no? Que usa la policía o que usamos nosotros en el celular para entrar, algunos. Y que algunas configuraciones de las caras y de la vestimenta dan peligrosidad. O sea, vos pasás por esto y no tienen tus datos, sino vos sos rubio, blanco, bla, 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 pasás y no pasás. Ahora sos morochito con el sombrerito ahí y te paran. Hay aplicaciones de la IA que vos le preguntás o le pedís imágenes de mujeres trabajando y te aparece la mujer ama de casa, la mujer que cose, la mujer que limpia, la mujer hermosa, y a los hombres aparece el médico. Digo, estas cuestiones donde hay movimientos sociales no vinculados con la IA, sino que todas las luchas por las cuestiones de género, y también de otro tipo. Las respuestas están sesgadas. Uno podría decir los sesgos no son propios de la IA, ya estaban de antes, obviamente. Pero, ¿cuál es el problema que tiene la IA? La aparente eficiencia, la rapidez, la aparente eficiencia, la aparente corrección, la asignada corrección, le asignamos corrección. El laberinto 3, mientras tanto, es el reemplazo de personas por aplicaciones de IA en trabajos autónomos en relación de dependencia. A ver, que las personas son reemplazadas por máquinas, esto ocurre hace mucho tiempo, ¿no? No es que empieza con la IA. Lo que ocurre es que la IA y los desarrollos de la IA están llegando a podrían llegar a reemplazar a muchas personas. Hay investigaciones que se están haciendo y hay gente que dice, por ejemplo, hay una investigación española que dice que bueno, que sí, que efectivamente muchos trabajos van a ser reemplazados, pero no el mío, por alguna razón, ¿no? Bueno, hay gente que está trabajando, que está alertando respecto a esto, ¿no? Y el cuarto laberinto es qué lugar tendremos en un mundo con individuos artificiales más inteligentes, entre comillas, que nosotros. ¿Cómo controlamos su desarrollo? ¿Quién tendrá el control en el futuro? La IA sigue desarrollándose. Estos señores feudales de los que yo hablaba tienen, que han hecho una carta de que paremos por un rato la IA, quizás alguno de ustedes la escuchó o la leyó, escuchó la existencia o la leyó. Bueno, siguen desarrollando y probablemente nos encontremos con escenas donde en lugar de un chat GPT tengamos otro producto que pueda hacer más cosas que el chat GPT y incluso decidir. Hoy mismo hay ciudades que asignan a un robot de inteligencia artificial la gestión de la luz o la gestión del agua, ¿no? O sea, hay una entidad, entre comillas, inteligente que maneja los flujos de agua cuando se abren y cierran compuertas y cómo se genera el flujo. No, ¿qué pasará en el futuro? Si no en la escuela, ¿dónde se presentan estas cosas? ¿Dónde pensamos que pueden ser analizadas estas cuestiones? ¿En la escuela, en la universidad o en el profesorado? En ningún otro lado, digamos, porque estamos con las pantallas usando, estamos cómodos, ¿no? ¿Dónde si no? ¿No? Entonces, la IA y la educación tienen tramas que van mucho más allá del uso que hacen docentes y estudiantes y que deberían ser discutidos, según mi opinión, en las aulas, en grupo y con un maestro al lado y con las lentitudes propias que tienen las instituciones educativas. Entonces, sin embargo, uno de los temas era sumar significativamente a la IA a las aulas, ¿no? ¿Cómo significa? ¿Qué significa esto? Es abrir nuevas oportunidades de enseñar y aprender. Hay una pregunta que ya estuvo en algún libro anterior. ¿Qué podemos enseñar a los jóvenes que no sepan? O sea, no tiene sentido que tomemos un curso de IA para enseñar a los jóvenes cómo usar la IA porque ya lo aprenden, ¿no? Y cómo abordar estos contenidos en el aula, ¿no? Bueno, vamos a pasar a algunos temas porque nos exceden, pero sí me parece interesante pensar en cómo nuestras prácticas sociales se ven modificadas, ¿no?
no nos comunicamos de la misma manera, no nos relacionamos de la misma manera, vemos a través de la pantalla. Y hay algo vinculado también a la capacidad tecnológica, que es la comodidad. Estamos cómodos, ¿no? Hay muchos jóvenes que incluso hablan de la libertad, y muchos grandes que dicen la posibilidad de, ¿no? Parecía que todos lo hacen. Nuevamente acá está la nota al pie de los movimientos sociales y de los académicos que están alertando, ¿no? No todos, pero la idea es cómodo, todos lo hacen, entonces se naturalizan los usos y las modificaciones que provocan no solamente la IA, sino las tecnologías digitales, ¿no? Se podrían dar millones de casos, uno que doy siempre es el cumpleaños, ¿no? O sea, de llamar para decir feliz cumpleaños, a mandar un iconito con un bonete en la cabeza, hay una distancia importante, insignificante, vayan a saber según quién. Bueno, acá yo, digamos, lo que podría desarrollar es un concepto que ya vengo desarrollando de antes, que es la idea de ventaja diferencial, o sea, ¿qué agrega en una clase? Bueno, y entonces yo doy este ejemplo de algunos estudiantes que fueron a un bosque y una docente usa una lámina del mismo árbol y la pega en el árbol para hablar del árbol. Uno dice, está mal. Pero si de pronto en lugar de la lámina pone un código QR al lado de cada árbol y le pide a los estudiantes que saquen su celular y lean el QR donde le habla del árbol, pareciera que está bien. Y sin embargo, los estudiantes que fueron a ese bosque, se bajaron de un colectivo y fueron a ese bosque, seguramente no fueron para mirar por el celular, sino fueron para ver, para tocar la corteza, para sentir la superficie de las hojas, para aspirar el aire que emana de ese bosque, etc., ¿no? O sea, por el hecho que le pongamos más tecnología, no necesariamente da como resultado una mejor clase o le terminamos de enseñar lo que queríamos enseñarle, ¿no? Voy a pasar directamente a la idea de potencial educativo de una tecnología. Entonces, asumiendo que hay alguna razón que uno le ve a, por ejemplo, a una herramienta de IA que podemos buscar, de hecho en el libro hay varias, ¿no? que puede agregar, igualmente esa herramienta, esa aplicación, quiero decir, no necesariamente tiene esa capacidad, porque depende de qué consignamos o cómo consignamos, ¿no? Esta fórmula matemática que está, presuntamente matemática, que está acá al pie, es que el potencial educativo, depende de las consignas o intervenciones del docente, depende de cómo consignemos, ¿no? Multiplicada por la ventaja diferencial, por aquello que podía dar, ¿no? O sea, por ese valor que puede tener. En definitiva, no es la tecnología por sí sola, sino es la tecnología más o menos la intervención del maestro o del docente, ¿no? Entonces, esto es para abordar la cuestión del uso de las aplicaciones, ¿no? Dentro del aula. Y vuelvo a enfatizar el protagonismo del docente en la composición de clases, ¿no? Y cómo esto cómo es contextualizado, cómo no hay una solución mágica. Juana Sancho, desde España, decía que en general las versiones de las tecnologías vienen precedidas de promesas de cambios extraordinarios que te vienen promesas rotas. Y esto es así por las promesas de cambios extraordinarios, porque efectivamente un maestro, un docente debe reconocer qué le agrega a su clase y después ver cómo consigna para ver que efectivamente mejore las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes. Pero dejado eso, ya, ¿qué más?
¿qué más además de potenciar la disciplina o la materia que tengo que enseñar? Y yo creo que una de las cuestiones que están en la posibilidad de las instituciones educativas es la inclusión de la IA en la formación general y ciudadana. Digamos, o sea, digo, a ver, ¿a quién le corresponde hablar de todos los laberintos? ¿A cuál materia le corresponde? ¿A informática? ¿A tecnología? No. Los informáticos y los tecnólogos probablemente nos den miradas, digamos, fascinadas sobre el área y los desarrollos que se han logrado. Acá de lo que se trata es de, otra vez, de reflexionar respecto al futuro, al progreso, a qué lugar queremos nosotros, a la razonabilidad, a la eficiencia. Y si una de las misiones de las instituciones educativas es la formación ciudadana, en la formación ciudadana debiera estar la discusión acerca de la inteligencia artificial. La discusión, el debate, la reflexión. Entonces, a mí me parece que en este punto nos toca, y cada uno puede mirarse en el espejo y ver, el tema de las moralejas, ¿no? O sea, muchas veces nosotros como adultos le decimos a los jóvenes, a los más jóvenes, ojo que no siempre dicen las cosas bien, ojo que tal cosa, ojo que... O sea, a mí me parece que uno de los desafíos para estas reflexiones que exceden el uso disciplinar es no ser aguafiestas. O sea, estás comiendo un guiso y viene alguien y te dice, no sabes la grasa que tiene eso, te va a engordar. No está bueno. Si los pibes, los adultos, los futuros maestros están entusiasmados con la IA, veamos cómo logramos, digamos, construir interrogantes para interpelar ese entusiasmo, pero para construir interrogantes en instituciones que tienen la especulación como regla, hay que construir confianza. Como yo decía, me parece que, digamos, hay que pensar en la IA, en las disrupciones y en las continuidades, ¿no? O sea, en la sociedad de la información ya había voces, además de la de los maestros y profesores que les hablaban a los estudiantes cuando no entendían, ¿no? Los videos tutoriales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros alumnos de distinta edad usan o usaron? ¿Cuántos de nosotros hemos usado los videos tutoriales? ¿Cuánto validamos, cuánto preguntamos acerca de estos usos de los videos tutoriales que hacen nuestros estudiantes? Entonces digo, me parece que se trata de dialogar, de hablar y de incluir a otras voces. Quizás hay un video tutorial que a un alumno le sirvió para comprender y que le podemos decir, bueno, tráemelo a ver si a otros les sirve, ¿no? Y todavía estamos en el pre-ChatGPT o pre-IA, ¿no? O sea, de lo que se trata es de integrar saberes, de activarlos, ¿no? Los saberes que tienen los estudiantes. Y activarlos, cuando digo activarlos, me estoy refiriendo a ponerlos en movimientos, ¿no? Hacerles un clic, si se quiere, la metáfora computacional. Pero además activarlos en un sentido patrimonial. O sea, si el video tutorial estaba bien, si la respuesta del ChatGPT está buena, pueden formar parte de los bienes culturales, de los materiales que se usan para estudiar en general. Mi bibliografía puede estar intervenida, entre comillas, entramada, propondría yo pensar, por las propuestas o por los hallazgos que hagan los estudiantes y que sean pertinentes, ¿no? Como decía, cliquearlos, activarlos en términos motivacionales, o sea, la inclusión, el reconocimiento y la aceptación de las fuentes que consultan y los formatos que eligen. A mí me parece que es esencial que uno pueda abrir las ventanas y las puertas del aula para que entre esta vida cotidiana del siglo XXI, donde ya promediando la primera mitad del siglo XXI, donde hay otras fuentes de información.
Bueno, de este modo, bueno, se visibilizan los saberes y los estudiantes salen fortalecidos también de la pasividad, porque probablemente haya algunos. Si yo en un aula, en un momento digo, ¿quién me trae una imagen donde aparezca San Martín dialogando con Napoleón? Cosa que nunca pasó, o sí pasó, no me acuerdo, pero, o con el César de Roma, digamos. Uno puede lograr, bueno, a ver, pero que sea pertinente y que tenga esto. Y a lo mejor hay manos que se levantan. No lo tenés que hacer vos, no tiene que hacer el docente. Es consignar y activar saberes, ¿no? Quiero una infografía de tal cosa, quiero una presentación. ¿Quién puede hacer una presentación con el chat o un video tutorial? Esto es abrir. Bueno, seguimos. Otro de los temas que me parece que es interesante para los profesorados y para las escuelas y la universidad en general, es discutir el rol, por ejemplo, volviendo ya, asumiendo que no es toda la inteligencia artificial, pero que el chat GPT anda dando vueltas y sus primos andan dando vueltas entre los celulares y computadoras de los estudiantes, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cómo usarlo? O sea, ¿le delegamos la tarea o enriquecemos nuestra resolución? ¿Tercerizamos para que el chat GPT haga la tarea y la doy? ¿O me siento con el chat GPT a ver, tomando y viendo qué me puede aportar? Es lo que hablábamos recién, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una posibilidad que tampoco es obvia. Nadie se las enseña. Las pantallas no enseñan a formar equipo con la IA, ¿no? A pensarlo como un asistente que nos ayuda a resolver problemas, pero que nosotros estamos al mando. Y nuevamente, estaríamos enseñando a estar al mando cuando en un futuro van a haber otras versiones de IA mucho más poderosas y esto se va a volver a presentar. Entonces, me parece interesante la idea de, hasta, si se quiere, la idea vygotsquiana de zona de desarrollo próximo, ¿no? O sea, si tengo a alguien más capacitado en algunas cosas, a lo mejor la propuesta de equipo lleva a otros aprendizajes diferentes, pero con la dirección del estudiante o de la estudiante, ¿no? De esto se trata básicamente, valga el chiste, la imagen está hecha obviamente con inteligencia artificial, pero alguien que está trabajando y con todos los materiales, que nada reemplaza nada, pero que en algún caso la inteligencia artificial, según sea el caso, puede ayudar. Se trata de que puedan tomar decisiones autónomas. Se trata esta idea de la idea de abrir las ventanas, de activar saberes, de que hacer que los estudiantes también participen. Se trata de presentar un escenario de co-construcción. Este grabado de Escher habla de esto, ¿no? O sea, de que nosotros proponemos, lideramos, no es que acompañamos, no, lideramos. Lideramos con interrogantes, lideramos con el saber disciplinar, con el saber pedagógico, pero co-construimos, ¿no? Las discusiones, digamos, las fuentes biográficas o de consulta. Bueno, después se podría seguir hablando, ¿no? Cómo abordar estos 4 laberintos en clase, ¿no? O sea, con imágenes. Hay imágenes que uno puede pedir a los alumnos que hagan, ¿no? Estas son todas imágenes de inteligencia artificial. Hay un chiste divertido, ¿no? Que tiene que ver con el futuro. Quiero que la IA lave mi ropa y mis platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que la IA escriba y dibuje por mí para que yo pueda hacer la ropa y lavar los platos. No es solamente un chiste, es una hipótesis. Es una hipótesis que hay que poder empujar para el tacho de basura, ¿no? Los sesgos de la IA, los alumnos pueden buscar imágenes, pueden buscar películas, pueden buscar
una cantidad de elementos para trabajar todo esto, ¿no? El reemplazo de personas lo más visible, ¿no? Nuevamente, el laberinto 4, la IA puede ser pensada como evolución humana, qué lugar tendremos en un mundo, cómo controlaremos su desarrollo, quién tendrá control en el futuro. Y acá yo elegí algunas imágenes, pero son todas hechas por IA, las pueden hacer los estudiantes, que ellos mismos representen, hablando de futuro, qué lugar quieren tener, ¿no? Con robots que los sostengan o con humanos que sostengan a los robots, vayan a saber, ¿no? Hay un tema interesante también vinculado con la ciudadanía, que es que no existen regulaciones todavía. Si bien en Europa, la Unión Europea ya tiene un acta de inteligencia artificial, no está en vigencia. ¿Por qué no está? Porque estos señores tienen mucho poder, ¿no? Ahora, en Argentina tampoco, en América Latina tampoco. ¿Por qué no hay? Porque tampoco los ciudadanos están preocupados. Los políticos no generan, esto no es un tema de agenda, porque los ciudadanos no están preocupados. Obviamente, vivo en este país, en esta región, claramente hay otros problemas, pero no tenemos que desentendernos del futuro, me parece a mí. Después, obviamente pienso en el poder de las imágenes, ¿no? Por su carácter polisémico. Hay ficciones, o sea, todos estos 4 laberintos que parecen inaccesibles, inasibles, hay un montón de ficciones que nos pueden ayudar, desde las más cultas a las más populares, ¿no? Podemos hablar de este tema. Pensando en salir de la moraleja, las ficciones sirven para hablar de otros, de qué hicieron otros, y empezar a pensar y hacer buenas preguntas acerca de las escenas, y no, a ver vos qué hiciste, usaste para... No, o sea, sacar el peso de la evaluación moral de los participantes del grupo, ¿no? Entonces, hay un montón. Si quieren libros, libros, si quieren videos, videos, si quieren películas, si quieren series, hay un montón. Hay un montón de oportunidades para esto, ¿no? Finalmente, digo, ficciones como recursos, ¿no? Como recursos para pensar. Bueno, también los chistes, ¿no? Son un recurso para pensar, ¿no? Dicen cuáles son las cosas más rápidas en la Tierra, el chita, los aviones, la velocidad de la luz y la gente que se convierte en especialista de IA. Todo el mundo habla de IA ahora. Todo el mundo habla de IA. Está bueno, en todo caso, yo digo, poner, como asegurar la postura docente, pedagógica, y no importa lo que digan, lo que importa es la decisión que uno pueda tomar y en todo caso reconocer las misiones y los desafíos de la escuela, ¿no? Bueno, eso es. Hasta aquí. Muchísimas gracias, la verdad, interesantísimo todas estas puestas, pensando al interior de la red, y mientras lo escuchaba y también algunas preguntas que por ahí algunas colegas nos fuimos haciendo, quizás, si nos paramos en contexto, podrá ser la IA la que escriba la nueva novela del siglo XXI. Partiendo desde ese lugar, ¿por qué considerar el abordaje de la IA en cátedras para la formación docente? Y en tal caso, ¿cómo convertimos a esta IA, a este asistente, en una aliada en el aula para generar experiencias críticas de aprendizaje y valiosas, ¿no? También, ¿qué harían los futuros docentes con los insumos producidos por la IA? ¿Qué discusiones también tendríamos? Y bueno, por ahí este espacio podríamos dar como formador de formadores a partir de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Es algo que por ahí también usted lo manifestó acerca de formar en la incertidumbre, ¿no? Hacer buenas preguntas.
y cómo dar de que no hay recurso didáctico si no hay un docente que los elija porque reconoce un aporte y ve esa ventaja para poder realizar un trabajo. Ningún material, ni siquiera tecnológico, es un recurso si no vemos allí esa apuesta. Si un docente no reconoce esa ventaja diferencial que usted más de una vez, ¿no? ¿Cómo compone esa escena? Así, bueno, esas fueron algunas de las preguntas frente a todo lo que deviene en este gran desafío y laberintos para pensar la clase, ¿no? Cómo empezamos a construir eso. Mira, no sé, vos querías decir algo, Laura. No, después hago un agradecimiento. No, cierro. No, a mí me parece que, digamos, yo enfatizaría digamos, la alerta al sesgo de utilizarla, de solo utilizar la IA. Me parece que sí, que efectivamente puede servirnos para las clases, claro que sí, digamos. No estoy diciendo que no. Que claro que hay aplicaciones para las distintas disciplinas, cualquiera sea, que pueden en determinados contextos, y como vos decías, Jorgelina, pueden ser elegibles o construibles como recurso didáctico. Eso es el cero, el laberinto cero para mí. Ese es el laberinto que no es menor, porque hay muchos que van a usar la IA o no la van a usar porque no tienen una capacitación previa. Porque no, yo ya, de hecho estoy terminando ahora, vamos a sacar un libro con el grupo de investigación, hicimos todo un recorrido desde la pandemia hasta ahora e incluimos la IA, ¿no? Últimamente, para ver cómo en la universidad se usaron las tecnologías, qué impacto tuvo y demás. Y hay muchos que dicen, yo no voy a usar porque necesito capacitación. Y en realidad, eh, lo necesario, según mi opinión, es atreverse a utilizar los saberes que hay circulando. Y si estás enseñando matemática, no importa qué grado de matemática sea, si estás estudiando literatura, no importa qué sofisticación, proponele a tus estudiantes a ver qué traiga. Es más fácil esa parte es más fácil, pero hay como un sesgo nuestro, de decir, tengo que saber todo, tengo que saber para poder enseñar. Y en realidad de lo que se trata es justamente de la incertidumbre, de que cuando vos decís tráiganme, a lo mejor me traen algo que no me gusta o que no es correcto, pero es trabajar sobre eso, que es la vida de verdad, la vida que pasa, ¿no? Y me parece que las instituciones educativas, y con esto la formación de educadores es central, digamos, tendría que reconocer el rol ineludible, porque no hay otro. O sea, qué pantalla te va a decir? A ver, pensá bien lo que estás haciendo, nadie. ¿Qué mesa de familia? Cuando cada uno tiene su pantalla en un momento o en otro, no importa la pantalla que sea, digamos, tampoco, digamos, esto es la posibilidad de trabajar o de transferir la investigación o las reflexiones a otro nivel, ¿no? Me parece que es muy importante visibilizar que no todos hacen lo mismo, que no todo el mundo estamos como siguiendo como el mago de Oz, ¿no? El camino dorado de la IA. No, hay gente que está alertando. Hay algunos docentes que me he encontrado que dicen, yo le pregunté al chat GPT para qué sirve, para qué puedo usarlo. Es interesante la pregunta recursiva. ¿Para qué puedo usar el chat GPT? Y entonces me dijo, por ejemplo, y lo hago también, y algo también así me dijeron mis estudiantes de ciencia de educación de la UBA. Ya, para corregir,
para evaluar, para programar, para presentar un tema, para... Bueno, entonces a ese tipo de respuesta, yo digo, ojo, que estás a un pasito de que te den una especie de golpe para que te quedes afuera del aula, ¿no? O sea, me parece que tanto la evaluación, la programación, la presentación de los materiales, es algo donde hay una impronta personal, donde uno tiene parte, o sea, podés delegar la investigación, parte, si vos la liderás, claro, podés pensar que hay de nuevo, por supuesto, pero desde el conocimiento, ahora el rol docente lo vas a compartir con la IA. Me hace acordar a esta este, investigación de España que decían todos los trabajos van a ser reemplazados menos el mío. A mí me parece interesante que no hagamos lo necesario para que alguien lo piense. Última reflexión, en todo caso. Mientras que entre el viernes y hoy salió por las redes un video de Pergolini, que lo pueden buscar. No sé si está pagado, si él lo dice de verdad o no, pero es Pergolini quien lo dice. Y él dice, a ver, IA, decime cómo explicarías la multiplicación de tal cosa. Bueno, entonces se escucha la IA diciéndole de tal manera. No te entiendo. A ver, IA, explícamelo de otra manera que no te entiendo. Va, otra explicación. A ver, IA, otra vez. No te entiendo. Es así. Y Pergolini mirando a cámara dice, esto es fantástico. ¿Qué maestra no se cansaría de explicar acá? Si no entendés, le seguís preguntando, te lo explica de manera distinta, explícamelo distinto. Le digo, no es trivial ocupar el lugar y sostener un lugar irreemplazable. Sí, porque me parece que es relevante, o sea, no son los Pergolinis necesariamente los culpables de este discurso, ¿no? O sea, básicamente, me parece que hay un rol irreemplazable, pero que tenemos que hacer nosotros la acción en ese rol para hacerlo realidad. Y nada, me parecía interesante la referencia de Pergolini porque básicamente todos enseñamos que cuando un alumno no entiende hay que explicar de una manera diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay algunos alumnos que van a un video tutorial porque no le entienden al docente y le dan vergüenza. Esto yo lo digo acá. Es cierto eso. Entonces, digo, pero nuestro campo de disputa es un campo desde las humanidades, es un campo de la pedagogía. No es el campo sí o no, o hasta dónde, es otro campo. Es el campo de poder dar cuenta de las complejidades, las oportunidades, de los desafíos, como me gusta decir, de los laberintos. Sí. Interesantísimo, profesor. Bueno, les agradecemos esta destacada participación en el cierre de estas quintas jornadas de socialización, de experiencias de la Red Nacional del Campo de la Práctica, bueno, donde a lo largo de toda su conferencia nos invitó, ¿no?, a reflexionar en torno a cómo la inteligencia artificial entrama la vida cotidiana y de cómo tenemos, desde nuestro rol de formadores, ¿no?, buscar las formas, los medios para integrarla en la formación de profesionales y de educadores. Deseamos que hayan disfrutado del encuentro del día de hoy. Los invitamos a formar parte de la red, porque como decimos en las respuestas en los correos y en los formularios, ¿no?, la red las construimos y la sostenemos entre todos. Así que bueno, invitados a ir sumándose. Muchas gracias y hasta las próximas jornadas. Muchísimas gracias. Chao, chao.